あんたのそういうとこマジうざい。勝手に他人のこと決めつけて、勝手に自己完結して、あんたに友達がいないのはあんたが遠ざけてるからだろ。 Tal vez tú también hayas vivido una experiencia de soledad y falta de pertenencia, pero que de hecho es bastante más común de lo que te imaginas. Sentir que no encajas, que no tienes un lugar donde poder hablar de esas cosas que tanto te entusiasman, de la misma manera en que lo haces contigo mismo. Y créeme que es uno de los dolores más válidos y comunes que existen, porque apelan a un instinto que tenemos prácticamente desde que existimos como humanidad. La necesidad de pertenencia, de un grupo, una manada, un colectivo que nos pueda dar abrigo. Y para este tema elegí a Dandadan, porque al menos de las historias que estoy siguiendo el día de hoy, me parece que es de las que mejor ha logrado conformar un grupo bastante particular y variado. Todos son muy diferentes, no deberían poder congeniar entre ellos, pero en realidad todos tienen algo en común, y es que todos en algún momento de su vida se sintieron profundamente perdidos. Pero a ver, antes de ponernos melodramáticos sobre por qué nadie comprende la profundidad de nuestros intensos sentimientos, creo que deberíamos preguntarnos, ¿qué significa ser raro? ¿Y cómo sabemos que lo somos? De verdad, ¿tú sabes dónde comienza la línea y en qué momento la cruzaste? En términos muy generales, normal es lo que se ajusta a una norma. Por eso las palabras son tan parecidas. Norma, normal, si lo notas. Y raro tiene su origen en la palabra rarus, que significa escaso. Es decir, que hay muy poco de eso. Una cosa se refiere a lo que es más frecuente y la otra a lo que no. Y punto. Si te das cuenta, ni una ni otra definición nos hablan de defectos. El problema en realidad es la connotación que le hemos dado a lo que significa ser raro o diferente. Cuando uno dice que se siente como un bicho raro, lo que trata de decir es que no se siente pertenecido. Entonces, realmente no te sientes raro, te sientes excluido. El problema es que crees que ser raro es la razón por la que no te sientes incluido. A lo mejor porque alguien te recriminó explícitamente lo diferente que eras, o porque tú mismo lo asumiste cuando te diste cuenta de que batallabas más que los demás a la hora de tratar de encajar. Pero ¿sabes qué? Encontrar un lugar donde podamos ser nosotros mismos no debería ser una batalla. Así que en realidad este video es para invitarte a que mires las cosas de forma diferente. Ser diferente no es la razón por la que no te sientes incluido, de la misma manera en que ser normal tampoco te va a dar la pertenencia que buscas. Vale, ahora sí, empecemos con Dandadan. Si te fijas, los dos protagonistas tienen en común que cada uno tiene una fijación por un tema que, por norma general, podría considerarse excéntrico. Okarun es fan del ocultismo. Ya saben, extraterrestres, leyendas urbanas, conspiraciones, y Momo cree en los fantasmas y en lo sobrenatural. Prácticamente, ambos tienen inclinaciones hacia temas poco convencionales. Pero de los dos, Okarun es el único que parece estar viviendo en la exclusión. De hecho, su amistad comienza porque Momo lo ve siendo víctima de bullying y se mete a defenderlo. Y Okarun considera que la única razón por la que Momo se interesó en ayudarlo es porque ella también tiene interés en el ocultismo. Y por eso, él se lanza impulsivamente a compartirle todo lo que sabe del tema. Su lógica fue esta: la única razón por la que alguien se interesaría en mí es porque está en las mismas condiciones que yo. Y quiero que reflexiones un momento en esta lógica porque sí, yo sé que solo es anime y que no tiene la intención de ser realista, pero esta clase de lógicas son más comunes de lo que parece. Son pocas las personas que no se han sentido fuera de lugar alguna vez en su vida. Pero hubo algunos de nosotros que cuando buscamos un culpable no pudimos hacer más que señalarnos a nosotros mismos. Y llegamos a la conclusión de que intrínsecamente tenemos algo, una anomalía que reduce nuestro valor como personas. Okarun parece representar este tipo de personalidades. No se ve a sí mismo como alguien a quien valga la pena acercarse. No cree que Momo lo haya defendido porque merezca respeto como persona. Inmediatamente asume que nadie se acercaría a él porque es él, a menos que se trate de otra persona igual de ensimismada que él, como si perteneciera a un nivel por debajo del promedio. Y esto va más allá de sentirte diferente. ¿Crees que eres raro? O más bien, ¿crees que hay algo malo contigo? Porque son dos cosas muy diferentes. Muchas veces usamos el término raro para referirnos a nuestros propios complejos de inferioridad. Nos sentimos raros porque no tenemos amigos en el espacio que habitamos. Nos sentimos raros cuando vemos que otros tienen suma facilidad para lograr cosas que a nosotros se nos dificultan. Raro no es lo mismo que estar averiado o defectuoso. Y sin embargo, a veces los usamos como sinónimos. Tal vez lo que nos acompleja no es nuestra rareza, sino el cómo nos relacionamos con lo que nos hace diferentes. Velo así, a lo largo de tu vida viviste muchas experiencias que te forjaron como ser humano, pero de entre todas las cosas que conociste en tu vida, hubo algunas en particular que no solo captaron tu atención, calaron profundamente en ti al grado de que se volvieron una extensión de tu persona. Y no me refiero solo a una actividad que te apasione, también puede ser una personalidad muy sensible, o una mente introspectiva y curiosa, o en general, algo en tu carácter que te permita percibir el mundo de una forma diferente. Va más allá de un gusto, es algo que ya forma parte de ti. ¿Recuerdas el momento en el que Momo y Okarun comparten por qué sienten afición por el ocultismo y lo paranormal?
Momo es huérfana y fue criada por su abuela, que es una medium, así que ha vivido toda su vida rodeada de esa influencia espiritual. Es especial porque es lo que la une a la persona más importante de su vida. Los fantasmas y los espíritus son el símbolo que la conecta con su hogar. Okarun, por su lado, siente gran afición por los aliens y lo oculto, porque pasó toda su vida en soledad, y encontraba en este tema un refugio e incluso la esperanza de que tal vez allá arriba sí haya alguien con quien pueda encontrar pertenencia. Ambos tienen un vínculo emocional con estas aficiones. Les da esperanza, significado y conexión. Y ¿sabes qué? Esto no es algo exclusivo de unos pocos raros en el mundo, pero es justo lo que a veces nos es difícil de entender, en especial cuando vivimos creyendo que somos los únicos a los que les ha pasado algo. Esto nos ocurre a todos. Nadie se crió en una burbuja donde solo se quedó con la configuración de normal. Todos vivimos cosas, todos recibimos una crianza, todos tomamos decisiones que nos llevaron a identificarnos con algo en concreto. Y hay tantas opciones disponibles que va a ser imposible que una misma combinación se repita en dos personas. Sí, eres una anomalía. Pero ¿sabes qué? Esta es la parte a la que quería llegar. Todos lo somos. Todos somos variaciones irrepetibles. No existe una configuración predeterminada porque sencillamente no existe una forma correcta de ser humano. A menos que seas un Terian. Si es así, ve a terapia. La conclusión es bastante irónica porque sí, eres alguien único e irrepetible. Pero al mismo tiempo, todos lo somos, por lo que realmente nadie destaca entre los demás. Haz de cuenta que es como ver en el interior de una bolsa de M&M's. Hay tantos colores diferentes que todos pasan desapercibidos. Podría decirse que todos somos diferentes en la misma medida. El problema comienza cuando vemos lo que nos hace diferentes como un defecto que no deberíamos tener, en vez de como esa virtud que nos hace únicos. Realmente, esa es la diferencia entre quienes se acaban marginando de aquellos que logran conexiones auténticas. Volvamos a Dandadan. Parte de su encanto es lo surreal y aleatorio que llegan a ser sus tramas, sus personajes y hasta la historia de los mismos. Pero lo que personalmente me encanta es que esas cosas desembocan en personajes con personalidades muy variadas y extravagantes. Y aquí vienen los spoilers de Dandadan, así que si no has leído el manga, sáltate el minuto que ves en pantalla. Gigi es un chico extrovertido y alegre, pero que a veces se deja llevar por sus impulsos y no se da cuenta de los límites que cruza. Aira, que en teoría es quien más aceptación social tiene al inicio de la serie, tiene una necesidad de aprobación que a veces la hace crearse historias en la cabeza que la alejan de la realidad. Quinta es un chico marginal y solitario, fanático de la ciencia ficción, pero que la usa como escapismo. Bamola es directamente un alien cuya civilización fue destruida. Rin es una chica seria, bien portada, pero que siempre antepuso las necesidades de los demás por encima de su propio bienestar. Y Jisuma perdió a toda su familia y vivió en un ambiente hostil y violento. Por Dios, es que todos están jodidos. A lo que voy es que si te fijas, cada uno viene de una historia totalmente diferente. Pero algo genial que hace esta serie es crear una dinámica entre todas sus diversidades. Que todos poseen algo que le falta al grupo, y a su vez, todos reciben del grupo justo aquello que les hace falta. Ahí van los spoilers de nuevo. Te veo en este minuto si quieres evitarlos. Okarun aprende de Momo a ser más determinado y valiente, y Momo a su vez absorbe un poco de la sensibilidad que Okarun naturalmente expresa. Aira se vuelve más empática. Quinta logra ser honesto consigo mismo. Gigi madura. Rin se abre emocionalmente. Unji se reconcilia con su pasado, y Bamola encuentra un nuevo hogar en ellos. Todos ganan algo, pero a su vez, todos aportan algo. Y en realidad, es así como funciona la pertenencia. No se trata de encontrar un lugar que nos dé cobijo, sino de preguntarte qué es lo que tu rareza puede ofrecerle al mundo. En el momento en el que te haces esta simple pregunta, cambias por completo tu brújula interna. Dejas de mirarte como un error y empiezas a verte poco a poco como un agente que puede hacer un cambio. Uno que solo tú puedes lograr. Porque sí, no hay otro como tú. Y no son palabras vacías que estoy diciendo para hacerte sentir mejor. Y si ahora mismo no eres capaz de verbalizar qué es aquello que solo tú puedes darle al mundo, pues igual y el verdadero problema es que te hace falta conocerte mejor. Mira, voy a compartirte una cita de Carl Jung que me parece que lo resume bastante bien. No importa cuán aislado estés y cuán solo te sientas, si haces tu trabajo de verdad y con conciencia, amigos desconocidos vendrán y te buscarán. Que es otra forma de decir que todo lo que haces con autenticidad en el mundo acaba llamando la atención de las personas correctas, de quienes resuenan con lo que estás expresando. Funciona así. Es un raro encontrándose accidentalmente con otro raro. Descubren que sus rarezas son diferentes pero congenian, así que las expresan abiertamente cuando están el uno con el otro. Pasan tiempo juntos siendo raros y por simple estadística se acaban encontrando con otros raros con los que congenian. En una de esas hasta se encuentran dos raros que se enamoran. Es un proceso natural. No hay secretos, no hay trucos y esto no es una receta, es la respuesta obvia. Sé tú mismo y deja la puerta abierta para que otros puedan pasar. Que por cierto, si te interesa, hice varios videos sobre Dandadan donde hablo de esto. Deberías ir a checarlos cuando termine este video porque no hemos terminado.
Vale, todo esto suena muy motivador, muy inspirador, pero ¿qué hay de todas las veces que me hicieron sentir menos por lo que soy? ¿Por qué ahí mi rareza no me salvó? Buena pregunta, porque es cierto, no toda la gente con la que nos cruzamos va a apreciar lo que nos hace diferentes. La exclusión existe, la gente con falta de empatía y arrogante existe, pero el problema no es que existe esa gente, es que incluso cuando nos cruzamos con esa gente, que a kilómetros se nota que no están satisfechas con sus vidas, seguimos creyendo que nosotros somos el problema. De verdad, ¿no te ha pasado por la cabeza que tal vez ese tipo es un pendejo? Vale, voy a calmarme. Y esta vez voy a volver a mencionar a Jung. Encontré un texto en internet que se lo atribuyen a él, pero ya investigué y no es de Carl Jung, pero aún así la quiero compartir porque me parece que cuando menos es algo con lo que él estaría de acuerdo. Y dice así: el mundo está lleno de personas que sufren las consecuencias de su propia vida no vivida. Se vuelven amargados, críticos o rígidos, no porque el mundo sea cruel con ellos, sino porque han traicionado sus propias posibilidades internas. El artista que nunca crea se vuelve cínico con quienes lo hacen. El amante que nunca se arriesga a amar se burla del romance. El pensador que nunca se compromete con una filosofía se burla de la creencia misma. Y sin embargo, todos sufren porque en el fondo lo saben. La vida de la que se burlan es la vida que estaban destinados a vivir. ¡Qué difícil me la puso, diablo! Lo sé, señor dominicano, y lo peor es que le estamos dando poder a estas personas amargadas de decidir cuánto valemos, porque a veces nos sentimos tan inseguros de quiénes somos que creemos que cualquiera lo sabe mejor que nosotros. Mira, las personas sensatas, que de verdad no congenien contigo, simplemente van a seguir su vida sin meterse contigo. Pero la gente que constantemente vive traicionando su propia autenticidad va a repudiar todo aquello que le recuerde lo que ellos no son capaces de ser. Y tú no eres responsable de las inseguridades de los demás, ¿ok? No digo que las provoques deliberadamente, pero si de verdad no estás lastimando a nadie, ni buscas hacerlo, no veo por qué deberías sentir vergüenza de ti mismo. Y mira, ya que estamos hablando de que el mundo no siempre va a responder positivamente a lo que nos hace peculiares, creo que también valdría la pena hablar de otra cosa, y que de hecho es algo que decepciona a muchos cuando salen al mundo por primera vez. Y es que sí, la pertenencia existe, el grupo en el que puedes encajar existe, sí, eres especial, pero incluso si todo esto sale bien, todavía queda una cosa que debes preguntarte con completa honestidad. ¿Estás dispuesto a sostener los vínculos que llegan a tu vida? Porque esto es un poco parecido al enamoramiento, que algunas personas llegan con ciertas expectativas o ideales, pero en cuanto no se cumplen, se frustran, se alejan y vuelven a aislarse convencidos de que nunca tendrán amigos, cuando no se han dado cuenta de que esta clase de relaciones también necesitan atención y compromiso. Y mira, en Dan Da Dan también hay un ejemplo de eso. ¿Recuerdas lo que Momo más deseaba en el primer capítulo? Conseguirse un novio como Kenta Kakura, ese famoso actor del que es fan. Varonil, fuerte, estoico, Momo tiene un ideal de cómo debería ser esa pareja capaz de hacerla sentir protegida y acompañada. Pero ¿cómo le responde la realidad? Con un Kenta Kakura que no se parece en lo absoluto a lo que imaginaba. Que si no lo recordaban, el verdadero nombre de Okarun es Kenta Kakura. Todo esto suena que solo es un gag cómico que predice que estos dos acabarán emparejados. Pero es más que eso. Es como si la realidad le respondiera a Momo y le dijera: sí existe esa persona que puede ofrecerte compañía, comprensión, protección y amor, pero no es como tú te lo imaginas. Esa persona también es un ser humano, que puede acompañarte en tus luchas, pero también está luchando. Puede tomar tu mano para hacerte sentir protegido o protegida, pero a veces también va a necesitar que tú estés ahí tomando su mano. Y esto me parece uno de los aciertos más grandes de la serie, que su relación es una relación entre iguales. Ambos crecen estando el uno con el otro, ambos se equivocan, pero aprenden y se escuchan, y cada vez que superan juntos un obstáculo, su vínculo madura. Ellos maduran, y es el punto al que quiero llegar. Los vínculos están hechos de personas, con todos los beneficios y las complicaciones que eso conlleva. Nadie está diseñado para encajar contigo de la misma manera en que tú tampoco tienes que recortarte al gusto de los demás. La gente nos puede aportar muchas cosas, y eso incluye aprender a relacionarnos con quienes son diferentes a nosotros y aún así, ser capaz de darnos cuenta de lo iguales que somos en realidad. No basta con buscar un lugar que te dé felicidad, tú también tienes que llevarla contigo. La verdadera pertenencia se siente como florecer, se siente cotidiano y natural porque realmente no es una recompensa, es simplemente la vida ocurriendo. Es darte cuenta de que lo que te hace raro es también lo que te hace indispensable. No existe una anomalía como tú, y nunca la habrá. Así que no sé tú, pero para mí, uno de los privilegios más grandes de una vida es descubrir lo extraordinario que podemos llegar a ser y darnos cuenta de que siempre se trató de algo ordinario que siempre estuvo a nuestro alcance. Deja de idealizar y también deja de rebajarte, y te darás cuenta de que hay toda una vida increíble que está a tu alcance. Y bueno, entiendo que muchas veces el conectar con otras personas también implica hacer algo que pocas veces nos hemos aventurado a hacer, que es acercarnos a otras personas. Es interesante y triste porque llevamos tanto tiempo creyendo que seremos rechazados,
que ni siquiera lo intentamos, y por lo tanto, ni siquiera tenemos idea de cómo hacer eso. Es angustiante, pero créeme que es un dolor bastante válido, y también merece que hablemos de ello. Tanto así que dediqué todo un video para hablar de ese tema. Te lo dejo aquí por si quieres verlo. Y bueno, ya saben que me gusta conversar en los comentarios, así que coméntame. ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Qué es lo que tú has vivido? Y con gusto te leeré. Prometo que te contestaré en cuanto tenga la oportunidad. Gracias por llegar hasta aquí y te veo en el siguiente video.